En la transcripción eucariota intervienen RNAs polimerasas nucleares y RNAs polimerasas de mitocondrias y cloroplastos. Estas últimas son enzimas más pequeñas y similares a las RNAs polimerasas bacterianas, mientras que las nucleares son enzimas que se dividen en RNA polimerasa 1, 2 y 3, son proteínas grandes de unos 500 o más de 500 kilodalton. Tienen estructuras tridimensionales parecidas, las tres polimerasas, entre 10 y 12 subunidades, y la RNA polimerasa 1 sintetiza RNA ribosomal, la RNA polimerasa 2 sintetiza RNAs mensajeros mayormente, y la RNA polimerasa 3 habíamos visto que sintetiza RNAs de transferencias y otros RNAs pequeños. La RNA polimerasa 1 funciona en el nucleolo, mientras que la RNA polimerasa 2 y la RNA polimerasa 3 tienen su actividad en el nucleoplasma. Por su contribución al estudio de las bases moleculares de la transcripción eucariota, el Dr. Roger Kornberg ganó el Premio Nobel de Química en el año 2006. La actividad de síntesis más abundante la tiene, por lo tanto, la RNA polimerasa 1, por ser la responsable de transcribir la mayoría de los RNAs ribosomales. La actividad de síntesis más variada, con productos más variados, lo tiene la RNA polimerasa 2. Y por último, la RNA polimerasa 3 es la enzima que tiene la actividad de síntesis menos abundante de las tres. Es acá donde tenemos la primera diferencia con la transcripción procariota, y es que ninguna de las tres polimerasas de RNA que les mencioné recién reconoce directamente a sus promotores, sino que requieren de factores generales de transcripción. Vamos a definir a estas proteínas, los factores de transcripción, como cualquier proteína necesaria para el inicio de la transcripción que no sea parte de la RNA polimerasa y que mayormente actúan reconociendo elementos en cis en el DNA. Así que la función de estas proteínas es posicionar a la RNA polimerasa en zona promotora. Sabemos que es en esta región donde se va a dar el sitio de ensamblado del complejo de iniciación de la transcripción. Si estamos hablando particularmente de la RNA polimerasa 2, a estos factores generales de la transcripción se los conoce como TF2, y la combinación de estos factores con la enzima entonces conforman lo que también se denomina el complejo de preiniciación, o también llamado el aparato de transcripción basal. Podemos referir a los factores generales de transcripción como las proteínas necesarias para la tasa mínima de transcripción, que a su vez vamos a ver que puede ser modulada por otros factores de transcripción, que en este caso no se llaman generales, son factores particulares. Una regla importante es que cada RNA polimerasa reconoce distintos promotores asistida por distintos factores de transcripción. Acá tenemos entonces que vamos a tener promotores para la RNA polimerasa 1, que son bipartitos, promotores para la RNA polimerasa 2 y promotores para la RNA polimerasa 3, cada uno con sus características. Brevemente, los que corresponden a la RNA polimerasa 1 tienen dos tipos de secuencias, un core que está entre la zona menos 45 y más 20 y otro elemento upstream que se denomina elemento UCE. Después tenemos la RNA polimerasa 2 que tiene un promotor que puede contener una caja que se llama caja TATA, centrada en la posición menos 25, que siempre tienen una región iniciadora, esta INR, y que pueden contener elementos upstream. Y por otro lado tenemos los promotores de tipo RNA polimerasa 3. A su vez hay tres tipos de promotores en esta categoría. Los de tipo 1 y 2 tienen al promotor dentro del gen, o sea, está arriba abajo de la posición más 1, y usualmente son dos secuencias de entre 50 y 100 pares de bases. Los promotores de la RNA polimerasa 1, entonces, vimos que son bipartitos, que constan de dos señales, un core promoter en la zona más próxima al start point, donde comienza la transcripción, y después tiene una zona río arriba que se llama UCE o también UPE por Upstream Promoter Element. En la zona que se llama la zona core es rica en GC y rica en NAT, tiene como esos tractos conservados, y es en esta zona donde ocurre la unión de un factor que es el factor SL1,
que contiene a una proteína que es muy importante en todo lo que es la transcripción eucariota, que es la Tata Binding Protein. Esta se denomina TBP por sus siglas y constituye un componente del factor del posicionamiento necesario para que los tres tipos de RNA polimerasas ubiquen a su promotor. En este caso particular, la TBP forma parte, junto con otras tres proteínas, del factor SL1 y van a permitir el posicionamiento de la RNA polimerasa en zona promotora. Los pasos son que un factor que se llama VF se une entonces al elemento upstream y aumenta la capacidad del factor central de unión, que es este SL1, por el core promoter. SL1 ubica entonces a la RNA polimerasa en la zona del inicio de transcripción y finalmente, nuevamente, el factor VF aumenta la frecuencia de iniciaciones, modula la transcripción a través de interacciones con el SL1. Existen tres tipos de promotores para la RNA polimerasa 3. Acá tenemos los de tipo 1 y 2 a la derecha en los esquemas y en la figura de la izquierda están representados los tres tipos. Vamos a ver entonces que los promotores de tipo 1 y 2 tienen elementos dentro del gen o elementos downstream. Los de tipo 1 tienen al factor TF3A y el factor TF3C que unen las cajas A y C respectivamente. Luego el factor TF3B que aparece acá a la izquierda y está asociado a la Tata Binding Protein, se une entonces cerca de la zona del Start Point, se van 3A y 3C y se recluta la RNA polimerasa 3. En los del tipo 2 tenemos el TF3C, que en este caso une las cajas A y B. Luego se asocia el TF3B, nuevamente con la Tata Binding Protein. Se va el factor 3C y se recluta la RNA polimerasa 3. TF3B tiene entonces a la Tata Binding Protein como una de sus unidades y permite la unión de la polimerasa 3. En ambos forman complejos de preiniciación. Los de tipo 3 pueden ser simplemente una región corta con una caja Tata al cual se une la Tata Binding Protein. El elemento Tata confiere especificidad por la RNA polimerasa, ya sea 2 o 3. Y llegamos a los promotores de la RNA polimerasa 2, que se componen de dos tipos de configuraciones. Tienen un promotor medular que puede tener siempre una región iniciadora, que es la región que está cerca del punto de inicio, rica en polipirimidinas, y a esta región la podemos combinar en algunos promotores con una caja Tata, que está acá a la izquierda, siendo entonces el promotor medular que contiene Tata toda esta región, que tiene una longitud aproximadamente 40 nucleótidos desde ambos extremos. Y por otro lado también podemos tener una configuración con una región iniciadora, esta secuencia INR, que esté en combinación con un elemento que se llama DPE, por Downstream Promoter Element, también con un largo de 40 nucleótidos. Entonces, la caja Tata se ubica aproximadamente se centra a menos 35 pares de bases. El elemento INR está aproximadamente entre las posiciones menos 2 a más 4, mientras que el elemento DPE está centrado en la posición más 24. Siempre se requiere de factores generales, que ya les dije que para el caso de la RNA polimerasa 2 se llaman TF2 algo, para iniciar la transcripción. La secuencia es un poco más compleja, vamos a ver en las próximas diapositivas qué tipo de factores se tienen que ir reclutando. Sabemos que las cajas Tata corresponden a la secuencia TA, por lo tanto es rica en esos nucleótidos, y más del 50 de los promotores pueden carecer de esta caja Tata, así que acá interviene el elemento AGAC, que es el Downstream Promoter Element, que es el componente de los promotores sin Tata, que está ubicado en la posición más 24.
Bueno, vamos a ver cómo es el ensamblado del complejo de preiniciación, que son los factores generales de transcripción asociados con la RNA polimerasa 2. Hay una serie importante de factores que se tienen que ir uniendo a esta zona, pero lo que me interesa que sepan es que los factores terminan recorriendo el DNA y frenándose en sus propios elementos, donde interaccionan, y luego de una cascada de ubicaciones, se termina posicionando la RNA polimerasa 2 en la zona del promotor. Vamos a ver entonces un poco cómo se compone esta serie de interacciones que ubican a la enzima en el promotor. El factor TF2D está compuesto por la TBP, la Tata Binding Protein y factores asociados que se llaman TAFT. Este factor TF2D reconoce entonces a la secuencia Tata o eventualmente a la secuencia INR en aquellos promotores que no tienen Tata Box. Luego TF2A y TF2B reconocen elementos en la zona promotora próximos a donde está ubicada el complejo TF2D. Hay un reclutamiento de la RNA polimerasa por parte de TF2F y a su vez este factor F interacciona con la TBP y con la TF2B. De esta manera entonces va a acercar a la enzima al promotor. Después tenemos el factor TF2E que se une y recluta al factor TF2H y es este último, el factor TF2H, que está compuesto dependiendo de la especie por 9 o 10 subunidades, que se compone por lo menos de 2 ATPasas y en algunos casos hasta 7 quinasas, que es un factor que va a abrir las cadenas y fosforilar el dominio CTD de la RNA polimerasa, es el carboxy terminal domain. Y esta serie de pasos va a hacer que se pase del complejo de preiniciación al complejo abierto de iniciación de la transcripción. Bueno, otro de los eventos que ocurren es que cuando la TBP se une a la región TATA, produce una torsión en la zona del DNA y el factor TF2B reconoce esta nueva estructura que asegura el posicionamiento correcto de la RNA polimerasa que es reclutada a través del factor TF2F. Después también ocurre la ruptura de puentes de hidrógeno y se pasa de la configuración del complejo de preiniciación cerrado a un complejo abierto y esto lo ejecuta el factor TF2H a través de su actividad helicasa dependiente de ATP, como les comentaba en la transparencia anterior. El dominio carboxiterminal de la subunidad mayor de la RNA polimerasa es muy importante porque participa en muchas partes de la transcripción, del proceso de inicio y también de la elongación. Y es acá donde ocurre la fosforilación a través de las unidades quinasas del factor TF2H. Esta fosforilación en esta zona produce la liberación del promotor y el establecimiento de lo que vamos a llamar el complejo de elongación, complejo de transcripción para elongación. El CTD entonces tiene en repeticiones de entre 26 y 50 repeticiones de 7 aminoácidos ricos en serina y tronina y es entonces luego de esta fosforilación en la región del carboxy terminal domain que la RNA polimerasa puede proceder a la etapa de elongación. Para terminar un inicio abortivo se requiere de la fosforilación adicional del CTD en algunos promotores. También vamos a ver más adelante que hay otros elementos de respuesta del promotor que pueden estar localizados upstream y que se unen a activadores o represores y que van a interaccionar con el aparato basal y de esta interacción van a surgir modulaciones a la transcripción basal. Pero bueno, lo importante hasta acá es que una vez que ocurren todos estos pasos, ya sea con activadores o represores, los factores de transcripción basales se liberan cuando comienza la etapa de elongación. Para los que le interesen, les dejo una regla mnemotécnica que está sacada del video que les pongo acá arriba en la diapositiva y es una regla que asocia cada uno de los factores los TF2 con alguna característica para poder
recordar cuál es la secuencia de ensamblado de los promotores RNA polimerasa 2. Al factor TF2D lo asocian con un perro, por dog, al TF2B con un balón, TF2A con una manzana, TF2E con un elefante, F con un ventilador y H con un helicóptero. Y la secuencia que tienen que memorizar a aquellos que les sirva es que el perro se comió una manzana y jugó con el balón, se cansó y se tiró enfrente del ventilador cuando vio al elefante y huyó en helicóptero. De esta manera tienen toda la línea de factores como van apareciendo en un tipo de una configuración para RNA polimerasa 2. En esta diapositiva les recalco la importancia de la TBP en los procesos de transcripción, ya que interviene en el inicio de las RNA polimerasas 1, 2 y 3. Acá se muestra un ejemplo para uno de los promotores de la RNA polimerasa 3, donde la Data Binding Protein forma parte del factor TF3B. Se muestra en los promotores de tipo 1, que la TBP forma parte del complejo SL1. Y por último se muestran, donde calculo que lo tendrán un poco más fresco porque lo acabamos de ver recién, que en los promotores de tipo RNA polimerasa 2, la TBP forma parte de este complejo TF2D, que es el primero que reconoce entonces a la caja TATA y se asocia a la zona promotora. Un promotor tiene elementos proximales que están cercanos, como habíamos visto, todo lo que es proximal es cercano al sitio de inicio de la transcripción, donde se unen entonces los factores generales de transcripción y la RNA polimerasa 2, y donde se forma esencialmente el complejo basal de transcripción. Por ejemplo, al elemento TATA se le une la TBP o el factor TF2D, al elemento BRE se une el factor TF2B y hay otros elementos de respuesta que están proximales al promotor. Pero por otro lado también podemos tener secuencias cortas que se llaman enhancers o silencers, que están más alejadas, pueden estar tan alejadas como más de 100 pares de bases de lo que es el inicio de un promotor, pueden estar río arriba, pueden estar río abajo, y a este grupo de elementos se le unen factores que se llaman activadores o represores y que pueden por lo tanto aumentar o disminuir la frecuencia de inicio de la transcripción. Los activadores o represores actúan estableciendo contactos, como se puede ver acá, proteína-proteína con factores de transcripción, o pueden también establecer contactos a través de complejos y van a generar un rearreglo en el DNA que facilita el movimiento de la RNA polimerasa muchas veces. Esta es la forma en que entonces van a modular la frecuencia de la transcripción. Se dice que los elementos de la zona promotora o elementos del core del promotor están usualmente asociados a la transcripción que es constitutiva, mientras que todos los elementos que están más alejados de lo que es la zona proximal tienen que ver con todo lo que es la transcripción regulada, que puede estar regulada por distintas formas como factores tejido específico, por respuesta a cambios ambientales, etc. En la etapa de elongación ocurre un cambio importante en la velocidad de síntesis de la RNA polimerasa 2 respecto de lo que ocurría en la primera etapa. En este complejo de elongación va a estar asociada a factores como el TF2EP y el TF2S. Estas son las proteínas con las cuales se asocia después de lo que se llama el escape del promotor. Sola la enzima RNA polimerasa tiene una velocidad de síntesis que es baja y que tiene pausas que son frecuentes. Sin embargo, es importante que tengamos el concepto de que durante la etapa de la elongación la enzima tiene una remarcable procesividad. Esto le permite transcribir genes como el de la distrofina humana, que tiene 2.400.000 pares de bases. Si bien es susceptible todavía de realizar arrestos o pausas transitorias, la supera, por ejemplo, gracias a la participación del factor de elongación TF2S. Durante el proceso de transcripción, los genes que están siendo transcriptos se reparan de manera preferencial cuando ocurre daño en el DNA, cuando se sensa un daño en el DNA. Por ejemplo, como el que puede ocurrir cuando hay dímeros de timina, que se ocasionan, que se generan por la luz ultravioleta.
Lo que ocurre en estos casos en procariotas es el reclutamiento de la proteína MFD, porque se frena la RNA polimerasa en estos sitios, se libera la RNA polimerasa, se libera también el RNA y ocurre a través de esta proteína el reclutamiento ahora del sistema VRABC para comenzar la reparación del DNA. En el caso de los eucariotas, la proteína que participa en el reclutamiento del complejo de reparación por el frenado de la RNA polimerasa es este complejo grande de 10 subunidades que habíamos visto ya anteriormente, que es el TF2H. Este complejo recluta a las endonucleasas XPF y XPG que cortan los extremos del segmento que está dañado y se genera a continuación entonces la síntesis usando la cadena que estaba intacta sin el daño por medio de una enzima DNA polimerasa para restituir de vuelta el DNA. Bueno, la síntesis del RNA en células procariotas y eucariotas presenta varias diferencias y lo que se trata esta diapositiva es de mostrarles que va a haber un procesamiento en las células eucariotas que no ocurre en las procariotas y esto tiene que ver con la complejidad. Fíjense ustedes el tamaño de una célula eucariota en comparación con lo que podemos ver abajo que es una bacteria. Fíjense que además del tamaño hay una mayor complejidad interna porque hay estructuras, el DNA en una célula eucariota está dentro del núcleo y los ribosomas donde se va a traducir el mensajero que se está transcribiendo está en el citosol. Entonces ya tenemos acá una compartimentalización donde el RNA es primero sintetizado y luego exportado y traducido. Este desacople entre transcripción y traducción permite que la célula eucariota tenga un procesamiento. El RNA que está siendo transcrito puede sufrir modificaciones. En cambio, en una célula procariota esto no ocurre porque tanto la transcripción como la traducción están acopladas, ocurren todas en el mismo compartimento. Entonces, una de las principales características que observamos en un mensajero eucariota y en un gen eucariota es la presencia de intrones. Estos intrones entonces van a estar interrumpiendo las regiones codificantes de un gen y van a estar presentes en el mensajero inmaduro, en el precursor del RNA. Van a estar siendo removidas en forma cotranscripcional. Al mismo tiempo que se está dando la transcripción en células eucariotas, está ocurriendo entonces esta remoción de intrones. Fíjense, en esta diapositiva tenemos un gen con las secuencias codificantes en verde y las secuencias no codificantes, estos intrones en un color celeste, violeta, y una vez que está generándose el precursor en la unidad a nivel del RNA, vamos a tener también la presencia de sus intrones que fueron obviamente transcritos durante el proceso. Esta unidad así como tal, entera, en general es una abstracción. El mensajero a medida que se está transcribiendo está sufriendo cortes y el procesamiento. O sea, no tiene que transcribirse completamente para empezar a procesarse. Una de las cosas que ocurren también en forma cotranscripcional es la adición de una estructura CAP en el extremo 5', un nucleótido particular se va a asociar en el extremo 5', se van a remover los intrones y lo que sí ocurre finalizada la transcripción, cuando se llega a la zona de terminación, es la modificación en el extremo 3', que es la poliadenilación, es la adición de una cola de poli-A en el extremo 3' de los mensajeros eucariotas. Y en esta diapositiva tenemos primero a la izquierda una imagen de todo lo que sería el camino que recorre la polimerasa desde que comienza a sintetizar hasta que termina la transcripción de un gen en particular. Y a la derecha tenemos la importancia de la región carboxiterminal de la RNA polimerasa 2. Es la región que sufre la fosforilación para el comienzo de la iniciación, de la transcripción, y también es la zona donde los componentes del capping, de la polianilación y también de la modificación del corte y empalme se van asociando a esta zona de la proteína. Entonces, todas las enzimas unidas al carboxy terminal domain son componentes de la holoenzima RNA polimerasa.
A la izquierda podemos ver la RNA polimerasa en el sitio promotor, donde comienza la transcripción asociada a los factores de transcripción generales. Hay un factor de transcripción particular unido a su elemento enhancer. El comienzo de la elongación entonces va a traer como consecuencia el intercambio. Ya no hay más factores de transcripción asociados a la enzima, sino hay factores de elongación. Y lo que les comentaba recién, de que a lo largo del proceso de transcripción va a ir habiendo entonces una asociación de determinados factores, como por ejemplo los factores que realizan el capping. Vamos a ver ahora cómo ocurre este proceso. A medida que se va transcribiendo el esplesiosoma, el conjunto de proteínas que se encargan de hacer el corte y empalme, va entonces madurando los exones, va uniendo los exones. Y vamos a llegar a la parte final de la transcripción de un gen donde algunas señales de terminación van a generar una pausa, un arresto, y va a haber señales para que ocurra un corte, y entonces la liberación, y se va a tener como resultado un mensajero que va a tener en su extremo 5' una estructura CAP, sus exones unidos y una cola de poli A en la región 3'. Una vez que ocurre un escape exitoso, esto es cuando un RNA ya tiene unos 30 nucleótidos de longitud, ocurre el proceso de capping, la adición de una estructura CAP en el 5' del mensajero. Y esto es el agregado de un nucleótido de guanosina por la enzima guanidiltransferasa en una configuración 5' 5'. Lo primero, este es el tipo de unión. Lo primero que ocurre es la remoción de un fosfato del primer nucleótido que estaba en el extremo 5'. Se libera fosfato inorgánico. Con esta estructura, una guanidiltransferasa va a incorporar un nucleótido de GTP, se libera pirofosfato inorgánico y se adiciona entonces una guanosina en el extremo 5'. La modificación que falta es la adición de una estructura de un grupo metilo en la posición 7, y finalmente queda una metilguanosina en el 5', que es una manera de proteger al mRNA de la degradación de exonucleasas. Y también esta estructura CAP interviene estabilizando y ayudando a lo que es en el transporte núcleo-citosol de los mensajeros. Algunos organismos tienen particularidades en lo que es la generación de esta estructura CAP. Los tripanosomas, por ejemplo, tienen un CAP hipermetilado, y además de la modificación que les estoy mostrando de la 7-metilguanosina, tienen modificaciones en los 4 primeros nucleótidos del mensajero. Tienen metilaciones en las 4 primeras posiciones del mensajero propiamente dicho. En los eucariotas las terminaciones dependen de cada RNA polimerasa. Tanto las RNA polimerasa 1 como la 3 tienen eventos discretos de finalización de la transcripción, algo similar a lo que veíamos en bacterias. Por ejemplo, para la RNA polimerasa 1 la terminación ocurre unas 1000 pares de bases río abajo del 3' maduro, el cual es generado por un corte, y el evento de terminación es un evento discreto. Se reconoce una secuencia terminadora de 18 bases por un factor auxiliar. En el caso de la RNA polimerasa 3, hay una corrida de U dentro de una región rica en GC, y la terminación ocurre dentro de la secuencia del tracto de uridinas, donde hay una pausa. Es muy similar a lo que veíamos en el esquema bacteriano. Mientras que para la enzima RNA polimerasa 2 no se conoce exactamente el sitio de la terminación, donde ocurre la transcripción, donde ocurre la pausa y donde se frena la enzima. Lo que sí se conoce es que en el extremo 3' del mensajero se ocurre un corte en señales definidas, luego de la cual ocurre la terminación de la transcripción. Las proteínas que intervienen en el corte y en la terminación y en la polianilación son dos: la proteína CPSF y la proteína CSTF. La primera se llama así, tiene esa nomenclatura por Cleavage and Polyannulation Specificity Factor, y la segunda es Cleavage Stimulation Factor. El factor CPSF lo que hace es unirse a una secuencia que es una secuencia de reconocimiento para dos cosas: para corte y para polianilación, y tiene el patrón AAUAAA. Está aproximadamente entre 10 y 30 nucleótidos arriba de lo que es el sitio real de corte, que ocurre posterior a un dinucleótido CA. Y luego de este corte, entonces, tenemos también 10 o 20 nucleótidos río abajo de esta posición, el sitio donde se va a unir el factor CSTF.
Vamos a ver entonces un poquito cómo es el mecanismo de este proceso. En esta diapositiva tenemos, entonces se muestra la presencia de los dos factores que vimos recién, CPSF y CSTF, cada uno a su sitio de binding, y además acá también se muestra la presencia, estas dos proteínas son reclutadas por el CTD de la RNA polimerasa 2, y en esta diapositiva también vemos entonces la actividad endonucleasa de los factores CF1 y CF2 que van a generar el corte, y también de la enzima polimerasa que va a ser la RNA polimerasa independiente de molde que a partir de el corte va a generar la adición de una cola de poli A del orden de los 200 a 250 nucleótidos. Abajo, en el esquema que se muestra en la diapositiva, tenemos la parte final y es la incorporación, una vez que se adiciona la cola de poli A, la incorporación, la unión a este extremo de la PAB, la proteína Poly A Binding Protein, varias unidades de ', se unen en este extremo y la función que tienen es proteger de la degradación por exorribonucleasas 3', 5'. El contacto del factor CPSF, CSTF y la propia PAP, la polimerasa, cambian las propiedades del complejo de elongación y ayudan entonces a que ocurra la terminación de la transcripción, que ocurre varias pares de bases río abajo de lo que fue este corte, ¿está bien? La pausa y todo ocurre río abajo. Vamos a ver entonces acá, les dejo un link con un video que muestra tanto la síntesis, el CAP, el corte, la polianilación, bueno, todo lo que estuvimos viendo, incluyendo el binding de la poly A binding protein. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the TATA box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the TATA box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates, and a newly formed strand of RNA is released. Los genes están interrumpidos por intrones. La palabra intron viene de combinar las dos palabras intragenic region, mientras que exon viene de express region. Por lo tanto, esta separación, que un gen tenga separadas sus unidades por esta secuencia no codificante, requiere un procesamiento del precursor o el RNA primario. Todo este mecanismo fue descubierto en el año 1977 y le valió el premio Nobel a sus descubridores en el año 1993,
los doctores Sharp y Roberts. Y entonces el splicing, o lo que se conoce en español como el empalme de los exones, es un mecanismo que involucra dos reacciones de transestrificación y que implica el reconocimiento de sitios precisos de splicing. O sea, la célula tiene que descubrir, identificar dónde cortar y dónde pegar dentro del mRNA. Así que estas dos tipos de cuestiones son las que vamos a ver en las diapositivas que siguen. Hay distintos tipos de intrones en organismos eucariotas y en arqueas, no hay intrones en bacterias. Dentro de lo que es el splicing nuclear se reconocen dos tipos de intrones que se diferencian por las señales que los caracterizan. Los mayoritarios son los que se distinguen por la presencia de las señales GU-AG, más del 98% tienen este tipo de señales en los límites, mientras que hay otro tipo de intrones que están caracterizados por las secuencias AU-AC. Se conoce que entre el 90 y el 95% del RNA es desechado cuando se transcribe un mensajero. Entonces la pregunta que sale es si aplica por qué tenemos intrones y qué tan buenos son, qué tan bueno es tener intrones en un organismo. Acá vemos entonces los dos tipos de intrones que les comentaba recién. En el caso de la izquierda son tres columnas. La primera columna tiene los intrones que están definidos por las señales GU-AG, en el 5'GU, en el 3' del intrón AG. Son reconocidas, vamos a verlo, por distintos factores. El espliciosoma es muy complejo, tiene determinada configuración de proteínas y RNAs que van a ayudar a todo este corte y empalme, pero quiero que veamos acá las señales. Hay un sitio de ramificación, el splicing implica la formación de un lazo. El primer corte acá en el extremo 5' del intrón va a terminar generando una primera transestrificación acá en este sitio A, que se conoce como sitio de ramificación. Lo mismo ocurre para los casos de los intrones minoritarios, con señales AU y AC, pero también tienen un sitio de ramificación y la formación de un lazo, que cuando se resuelven los dos casos termina dando la unión de dos exones. Y el tercer caso es un caso diferente, hasta ahora no se los había mostrado, pero es, a diferencia de lo que pasa en 1 y 2, donde los dos exones que se están uniendo están en cis, en la misma molécula, también puede pasar que la unión de un exón venga en trans. Es decir, esto está siendo transcripto, lo que está acá a la izquierda, el exón 1, está siendo transcripto en otra molécula, se procesó en forma diferente al exón 2, y lo que ocurre entonces, el proceso de splicing viene en trans, viene una molécula que viene de afuera, se va a asociar al exón 2. Acá no hay un lazo porque no es el mismo el intrón, fíjense, son dos pedazos intrónicos, vienen de diferentes moléculas. Acá hay una estructura en I, en este punto de ramificación. Hay similitudes y termina dando nuevamente el empalme de un exón externo que proveniente de este splice leader con un exón 2. Las especies que usan transsplicing como mecanismos cotidianos son los trypanosomas y también Xenorhabditis elegans.